8:30. 3 años contigo. Juntos hemos abordado diferentes temáticas. Hemos dado respuesta a tus preguntas. Te hemos leído, escuchado. Hoy más que nunca, estamos contigo. En todas partes, conectados con responsabilidad. Pero sobre todo, siempre conectados contigo. Busca nuestros contenidos en Facebook, YouTube, Instagram, iVoox, Spotify. Comparte 8ymedia.com. Contigo, en todas partes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aire. Hey, ¿cómo están? Hola chicos, Hey. ¿Cómo están? Estamos muy contentos y... ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sarita? Seguimos desde el home office. Oigan chicos, ¿cómo están? La verdad estamos muy contentos. Tenemos ya un mes con el programa, nos ha ido súper bien. Queremos agradecer a toda la gente de verdad, a Manuel en particular. Ahora nos sentimos como en Big Brother, haciendo hacia anuencia a nuestro productor. Jimena, el como en Big confesionario. Brother Exacto, vámonos al confesionario. Y estamos muy contentas de estar de verdad aquí, muy agradecidas con la gente. Y bueno, obviamente lunes de vacaciones, pero que no son vacaciones, y ya odio esa frase de no son vacaciones, pero Ya es sé, una para realidad. mí todos los días son sábados. Para mí todos los días son sábados. Exacto. Sí, sábados. Ya lo sabemos de qué día vivimos. De hecho hoy, empezando así con el tema, de hecho hoy estuvo muy chistoso porque antes siempre Dara y yo, como saben, tenemos nuestra agencia y demás, y aparte del programa vemos como mil pendientes, y una de las cosas que me dijo fue, ya no aguanto. Y es que si la gente no sabe, bueno, lo hemos dicho muchos en el programa que Dara es mamá soltera, y bueno, pobre, o sea, desde hace ya 3 semanas quiere aventar a Aldo por algún lado, Ya sé. y ya no puede, pero pues digo, Aldo quería ir al parque y no se puede. No se puede. Así es, ¿o no, amiga? Así es, sí, correcto. Pero ni modo, ¿qué le hacemos? Tenemos que guardarnos estos 40 días. Bueno, ya vamos un poquito más que 40, entonces, pues ya, tenemos que aguantar un poquito más. Así es. Y bueno, estamos muy contentas de estar hoy aquí. En particular, bueno, tenemos un gran invitado, una persona que consideramos, pues no solo muy talentosa, sino súper preparado, y que dentro del poco tiempo que hemos estado, creo que hemos hecho buen clic, buen match, y creo que
mejor no podría ser, sobre todo en este momento, tenerlo de invitado. También yo creo que hasta nos cayó perfecto, no por la palabra, nos cayó perfecto que esté hoy aquí, porque nos va a hablar de muchas cosas. Aparte de su chamba, nos va a estar orientando a todos aquellos empresarios, emprendedores, sobre todo este tema de la cuestión fiscal, ¿no? De cómo hacer, ¿no? Para que no sufran tanto. Ya de por sí estamos pasándola mal, ¿no? De repente en las casas y ya el esposo de a la esposa, el hijo a la mamá y así. Y creo que de repente noticias buenas nos caen muy bien. Claro. Y bueno, estamos muy contentos de presentarlo, ¿o no, amiga? Sí, claro. Perfecto. ¿Quién es? Platícanos. Bueno, él, sí, presentarlo tú, pero bueno, lo vamos a decir. Él se llama Arturo González de Araujo, es fundador de González de Araujo, entonces, bienvenido. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, comparto con ustedes el encierro, entonces, pues bueno, acicalado al menos para poder estar en la entrevista de hoy y por supuesto, efectivamente, con ese gran clic que hemos tenido en este tiempo que hemos trabajado juntos, pues bueno, qué mejor que hacerlo ahora, pues por esta vía. Ya tendremos oportunidad de hacerlo por otras, pero bueno, creo que hoy, ahora sí que, aunque se escuche realmente trillado, a ver si así nos queda claro, quédense en su casa, que aquí estaremos todos trabajando, ¿no? Claro, hashtag quédese en su casa. Así es, digo, la gente que, o sea, sabemos, ¿no? Que hay gente que vive al día, que hay gente que pues tiene que salir a trabajar, ¿no? El otro día decía, ¿no? Este tema de 70 millones de mexicanos que tienen un trabajo informal en México, entonces pues también se entiende, pero esa gente que tiene que salir, pues obviamente tiene que cuidarse, tomar sus debidas precauciones, perdón, y bueno, todo este tema. Pero bueno, para ya no andar en temas que ya a todo el mundo los tiene saturado con el tema del coronavirus, la verdad nos interesa, pues antes de que Arturo nos cuente el tema que les veníamos contando desde el inicio, pues primero que nos hable de él, de su chamba, qué hace, ¿no? Claro. Entonces, bueno, primero sabemos, Arturo, que tú eres egresado del ITAM. ¿Hace cuánto tiempo más o menos saliste de la carrera? Pues mira, en realidad de la carrera salí en 2003. Okay. Me titulé en el primer semestre de 2004. Me eché una tesis, pues creo que empezamos un poco antes de terminar, entonces pudimos titularnos medianamente rápido. Y pues bueno, desde siempre he estado en cuestiones que tienen que ver con el derecho administrativo. Ya después veremos qué es eso. Pero en realidad, en realidad lo que hago hoy en día es resolver problemas. Esa es mi chamba. Okay. Entonces, cada vez que suena el teléfono, ya sé que alguien o quiere hacer un problema o quiere resolver un problema. Claro, eres el superhéroe y el malvado a la vez. Pues mira, en algún país del mundo a lo mejor lo hacen preventivo, pero cuando ya me llaman a mí hoy en día es porque ya estamos así como en la última, ¿no? Sí, híjole, ya le hablé al contador y no supo, ya le hablé a mi administrador y no tiene ni idea. Le hablé a mi mamá y me dijo que buscara a alguien de confianza. Pues tuve que buscar a mi mamá. No, entonces claro. Una terapia intensiva en muchas ocasiones de las empresas y de los negocios en sí mismos. Y ahora, y bueno, estudiaste Derecho, ¿no? Que es lo que nos estabas diciendo, pero siempre quisiste, o sea, desde que tú estabas chiquito decías, yo quiero ser abogado, o como que te entró la cosquillita después de querer ser abogado y querer, pues, tener tu propio despacho y todo esto. Pues mira, si nos remontamos a la infancia, adolescencia, yo quería ser tenista. Ok. Jugaba tenis de alto rendimiento y tal, y me lesioné y pues a mi casa. Y después me dediqué a la actuación y tenía un programa de radio ahí en Cuernavaca, viví en Cuernavaca y esto. ¡Mira! Era un desastre en la escuela, pero bueno, le echaba ganas en otras cosas, como el teatro. Después no fui actor, solo fui teatrero, pero bueno, algo se quedó. Y pues bueno, después del programa de radio y esto sí, efectivamente, ya desde segundo de prepa o así, decidí que lo que quería era estudiar Derecho. En primero de prepa todavía tuve así como que si quería estudiar Derecho o quería irme hacia la parte de medicina, en concreto neurocirujano, ¿no? La verdad es que me duró poco el chiste, ¿no? Y después con las calificaciones que tenía dije, no, hombre. Y después ya efectivamente decidí que quería estudiar Derecho y que quería estudiarlo en el ITAM en concreto. O sea, la verdad es que fue un tema, sí, de escuela, de no
divagar, ya que tenía claro qué quería estudiar. La escuela era creo que lo que tenía más claro. Ok. Ok, perfecto. Oye, Arturo, ¿y a qué rama del derecho te enfocaste? ¿Y por qué elegiste esa que nos vas a decir y por qué no otra? Pues mira, es que primero buscas chamba donde te la den, ¿no? Entonces ya sabes, el primo del amigo del sobrino y tal me consiguió trabajo Sí, caray. en la Correduría Pública, a quien además le agradezco muchísimo, es una gran persona. Y entonces estuve ahí como un año. Y en ese inter, pues bueno, hacía actos de asamblea, hacía contratos y tal. Y el contador llevaba las marcas. Y entonces me acerqué al contador y le dije, oye, pues contador, usted es muy bueno como contador, pero ¿por qué no me prestas tus expedientes? Y entonces me empecé a quedar con todo el tema de propiedad industrial y para hacerles el cuento corto, decidí que lo mío era el derecho administrativo más que la parte de correduría pública. Entonces pedí trabajo y me fui a un despacho grande, de los más grandes de México, ¿no? En materia de propiedad industrial, y me dediqué a litigar derecho de marcas, derechos de patentes, todo este tipo de cosas, ¿no? Derechos. Y ahí me dediqué un buen rato. De hecho, todavía me fui de maestría a España. Después me fui a trabajar a Bélgica, pero otra vez en la parte más de intangibles. Después me fui a in-house, ¿no? Me fui a un laboratorio farmacéutico. Y ahí empecé a hacerle de todo, porque derecho administrativo te llueve, ¿no? Regulatorio y COFEPRIS, y entonces corres por el agente sanitario, y entonces la publicidad engañosa y Profeco, y entonces ya se accidentó alguien y te robaron la mercancía, ¿no? Entonces empiezas como aquí un poco a ser el pulpo de toda la empresa, y me encantaba esa parte. Curiosamente después, otro despacho muy grande, pero eso ya se llama full service, que tiene todo tipo de servicios. Me llamaron para que me encargara de la parte de litigio de derecho administrativo y fiscal. Estuve ahí también unos años y decidí que era el momento de poner mi despacho, ¿no? Entonces, fue como arranqué este proyecto, básicamente, pues, en lo que sabía hacer, que era litigio de derecho administrativo, fiscal, propiedad industrial, esta parte como que tiene que ver con la empresa, ¿no? Así fue como empezamos. A tocar puertas, casi como a vender café llamados servicios de derecho, a ver si alguien te compraba algo y pues no sonaba el teléfono, ¿no? O sea, porque aparte es muy chistoso, uno sabe ser abogado en su caso, pero no sabe ser empresario. Claro, claro. Sí, ¿No? sí, entonces, sí. esa parte es interesante porque tienes tu computadora, tu impresora y un teléfono. Soy re bueno y tengo maestrías y tengo certificaciones y luego, ¿no? Sí, y la cuestión es que, como tú dices, ¿no? Realmente la vida te prepara, o sea, en cuestión como de una carrera te preparan, pues para ejercer eso, pero nadie te dice, o sea, es difícil que alguien salga de la carrera y diga, yo quiero ser empresario y tener mi propio negocio, ¿no? Sí los hay, pero realmente es raro, ¿no? De repente, y entonces a eso no te enseñan, de repente te tienes que enfrentar a cosas que pues, no tenías tú contemplado, más allá de la carrera. Es muy lejano. Tienes que enfrentar a cosas complicadas que dices, ay, no, o sea, ¿qué voy a hacer o cómo le voy a hacer? Claro. Digo, empezando por el tema más típico y que siempre es un problema, que es el dinero, ¿no? O sea, de ok, quiero poner mi despacho y luego, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para generar clientes, ¿no? Que es lo principal y lo primero que uno tiene que hacer cuando abres tu negocio. Por más ganas que tú tengas, si no tienes un cliente que con uno que tengas que te impulse, con ese, ¿no? Pero sí hay que ir como modificando esa parte y tú tienes que ir aprendiendo solo. Ojalá. Yo siempre lo he dicho, digo, ahora ya hay muchos cursos y cosas así, pero ojalá de verdad en nuestras épocas, que me imagino que eres como de nuestra rodada, Arturo, quiero pensar, pero no había esta cuestión, ¿no? De que alguien te enseñara, ¿no? La clase del empresario, la clase de cómo emprender, pues no lo hay, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas es padre emprender, digo, lo estamos viviendo, pero sí tiene como esas complejidades que nadie te enseña, ¿no? Sobre todo, si como tú dices, si en un principio tú tuviste un trabajo donde empezaste desde chavito y entonces desde abajo, o sea, al final siempre tenías a quien rendirle cuentas y ahora de repente el hecho que tú digas, y ahora tengo que yo ver la manera y que ahora me rindan cuentas, sí es complicado y yo creo que también, no me dejarás mentir, empiezas a verle
realmente el valor a lo que es el dinero, ¿no? A lo que un empleado puede ser que esté sentado viendo redes sociales y tú matando tips. Por eso luego son cosas que de repente los empleados comunes, si así lo que es ver, no lo entienden porque dicen, ay, qué exagerado el jefe, ¿no? Que me dice que no puedo ver mi Facebook, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú, pues es que yo al final invertí tiempo, ganas, esfuerzo para estar ahí, ¿no? Claro, y de hecho yo creo que aquí hay varias cosas y eso me toca verlo. Hay muchos que efectivamente a nadie nos enseñan a ser emprendedor y mucho menos ser empresario. Lo que pasa es que hay algunos que cuando les preguntas qué quieren ser, ellos te contestan rico. Ah, pues está bien, ¿no? Qué bueno, o sea, yo también, ¿no? Donald Trump. O sea, el problema no es el qué, sino el cómo, ¿no? Exacto. Y la otra parte es que si bien es cierto que hoy hay muchos cursos, yo creo que hay que tener cuidado con los cursos motivacionales. Tú síguelo intentando, te va a ir increíble. No te preocupes, no eres cualquiera, eres especial y único. Sal a la calle. ¿Así? ¿Así? ¿Sin más? No, espérame, o sea, necesitas una red. El cambiarse de un trapecio a otro tiene ciertos riesgos. Y estar invirtiendo porque por ganas no vas a ser rico. Y por ganas no vas a ser triunfador. ¿Real? Claro. Cosas como son. Sí, no, pues vas a meter el mundo todos está tus lleno ahorros. de gente bien intencionada. Claro. Claro. Y vas a meter todos tus ahorros para que en 6 meses, ¿no? Y en un ejemplo, incluso de una empresa grande, hicimos un soft landing para una empresa española y un despacho de contabilidad estaba llevando su contabilidad. Y entonces, como a los 6 meses, me llama el contador y me dice, es que esta empresa no puede abrir nunca. ¿Por qué no? Siempre está clausurado y siempre tiene multas. Ah, caray. Cuando reviso, no tenía ni siquiera impacto ambiental y era para pinturas epóxicas. Pues no, siempre estás clausurado, mano. Pues es que, efectivamente, puede ser el mejor contador de la historia. Va a ser contabilidad. Pero no forzosamente vas a ver lo demás, ¿no? Yo creo que ir con un gastroenterólogo cuando te duele la cabeza es un problema. Entonces, esta es una de las cuestiones. Y por otro lado, y bien te refieres a la parte de los empleados, es que muchos, y hay honrosos empleados que se ponen la camiseta y la sudan, ¿no? Y aterrizando también momentos como estos, yo te puedo decir que estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo. Te puedo decir que no todos los que han pasado son orgullosamente colaboradores de la oficina, ¿no? Pero el equipo que he conformado después de estos años es, creo que, gente que estamos como un equipo para poder resolver problemas de los clientes y problemas internos. Eso no quiere decir que como buen equipo no de repente nos queramos matar, ¿no? Ahora, lo que es claro es que es difícil explicar, porque cuando yo fui empleado como 12 o 13 años, ya no me acuerdo bien, varios, tú ves el ingreso, pero no ves el gasto. Y tú ves la facturación, pero no la cobranza. Uh-huh. Y no ves a tu socio principal llamado SAT, y entonces dices, ay, si yo metí 10,000 pesos, ¿por qué a mí me toca por 50? Ah, no, porque los otros 460 ya se los llevaron. Ah, qué caray, ¿no? Entonces, esta parte de administración de negocio es otro tipo de consultoría que es importante tenerla en mente, es importante meter fundamentos. Y es algo que es bien importante desde ahorita aclarar. Cuando ustedes entran con un socio, ¿ustedes dos cuánto tiempo llevan trabajando juntas? Bueno, de hecho, Dara y yo pues trabajamos juntas un tiempo, luego nos separamos y luego ya fue cuando decidimos abrir. Fue también un tema de que digo, también se dice mucho, ¿no? O sea, la verdad es que no es fácil trabajar o tener como una sociedad con alguien. Siempre te lo dicen, es como el matrimonio, ¿no? Porque, pues sí, y al final, digo, si en general, si Dara y yo al final decidimos asociarnos, es porque nos complementamos de una u otra manera. Fortalezas que yo tengo, ella no las tiene, fortalezas que ella tiene, yo no las tengo, y creo que un poco va a raíz de eso, ¿no? Digamos que trabajando juntas sí podríamos decir que tenemos unos 2, 3 años y ya con pues estamos, digamos, empezando. Jimena era mi jefa. Ajá, y ya de repente fue como de, no, tú y yo somos el match perfecto, sí, entonces, sí. Ajá, sí, y pues ya. Es un poco a lo que voy. O sea, ahorita les puedo decir que tenemos 4 litigios
entre socios. Ok. Y lo que sucede es que cuando uno arranca, vamos a poner un localito, sí, perfecto, y vamos a vender lápices, increíble, perfecto, va. ¿Y gomas? Sí. Tú haces las gomas y los lápices, órale, va, ¿no? Tú vendes y yo administro. Y entonces resulta que el que vende dice que hace mucho esfuerzo y el otro dice que se la pasa en comidas. Y el que administra resulta que es un vago, que se está robando el dinero, ¿no? Y el otro dice que se la pasa todo el día gastando lápiz para ser eficiente, ¿no? Y ahí literalmente te agarraste el chonco. Creo que es importante efectivamente poner bases y esa parte que le llaman contratos y convenios y todas esas cosas que cuando uno arranca y uno está en la parte creativa y en el business plan y tal, ay, o sea, qué flojera, o sea, si tú y yo vamos a hacer bomba, ahorita no es necesario. ¿Por qué gastamos en un abogado si tenemos que gastar en los anaqueles? Porque el problema es que si no gastas en el abogado o en la planeación estratégica en su conjunto, el anaquel va a ser parte de lo que se van a poner de sombrero. No van a saber de quién es. Claro. Esta parte acaba siendo un tema bien importante, incluso por ejemplo, en temas de marketing. Eso me ha tocado, bueno, les puedo decir, 50 veces. Se gastan un buen dinero en poder establecer la psicología del branding y todo esto. Tienen ya en bodega su dinerito guardado para poder salir al mercado. Ya estaba registrada la marca. Adiós. Entonces, este tipo de detalles son los que nadie te enseña en la universidad. Son las preguntas que no hacen en un examen y son lo que te va a costar dinero. Uh-huh. Entonces, esta parte de planeación estratégica es más allá del derecho, ¿no? Nosotros nos enfocamos en que efectivamente el derecho sea una herramienta. Y esa herramienta sea para que sea una consultoría empresarial. Claro, en el despacho tenemos áreas de litigio, como ya se dieron cuenta, ¿no? ¿No? Si hay que litigar, hay que subirse al ring, pues es lo que he hecho los últimos 20 años, ¿no? Sí, me gusta subirme al ring. Pero en muchas de las ocasiones, el tema de la prevención es mucho de lo que tiene que ver con que tu negocio pueda ser exitoso o no. De otra manera, es el típico de es que ya me gasté el dinero, pero no pedí la factura. Ay, muy bien, no puedes deducir nada de tus gastos. Muchas gracias por participar. Claro. Oye, Arturo, y bueno, o sea, un poco la pregunta que te hacía Dara de a qué ramo te enfocaste, tú dices que es derecho administrativo, ¿no? Si no me equivoco. Y sí, correcto. Quería ver, o sea, más que nada porque que nos digas a qué o sea, ¿cuál es la principal función que tiene un abogado que se dedica al derecho administrativo? Pues mira, es realmente bien amplio y es algo creo que es por lo que me gusta. Imagínate cualquier autoridad que proviene del Poder Ejecutivo. O sea, voy a obviar la parte de derecho laboral, ¿no? En asuntos de conciliación y arbitraje y estas cosas, ¿no? Pero imagínate incluso un tema de agua, un tema de que tenga que ver con empresas paraestatales. Les puede sonar, no sé, un MEX, Comisión Federal de Electricidad. Les puede sonar un INPI, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Eso lo consideran una especialidad en sí misma, ¿no? Que es la maestría que les contaba de propiedad industrial. Sin embargo, los actos que hace el INPI son actos administrativos y eso tiene ciertas implicaciones, ¿no? Podrías pensar en temas de licencias, por ejemplo, como ahorita lo decíamos, ¿no? Incluso una licencia de uso de una construcción. Uh-huh. Temas que tengan que ver con permisos de apertura, ¿no? Incluso temas que tienen que ver con registros. El registro público, o sea, si te niegan, ¿a dónde vas? Al tribunal contencioso, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver, ya sea federal, estatal y tal, pertenece al derecho administrativo. Entonces, ahorita se pueden imaginar que estamos muy ocupados, ¿no? Viendo quién puede trabajar y quién no. Claro. Y por otro lado, si bien es una rama independiente, el derecho fiscal está muy, muy enlazado, porque cuando llegas a litigio, llegas a los mismos tribunales, ¿no? O sea, si es un impuesto local, llegas al tribunal contencioso del estado que corresponda, y cuando tú tienes un impuesto federal, llegas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahí ventilas otra vez una serie, ¿no? Incluso si tú te vas a pelear con una resolución de Profeco, ¿no? Vas a acabar ahí. Entonces, es una rama del derecho increíblemente amplia, ¿no? Lo cual te da una amplitud en el sentido de poder tomar decisiones de negocio, donde tú puedas tener requisitos y los impactos y las multas que tú puedes tener ante su incumplimiento. Entonces, si tú a esto le agregas la parte de derecho fiscal y la maestría de propiedad industrial, nuestra oficina lo que hace es acompañar a las empresas
para que ya sea desde su constitución o a veces su rehabilitación, porque a veces ya llegan, insisto, que medio moribundos, ¿no? Claro. Rehabilitarlas para que puedan funcionar debidamente. Y es una de las cosas que es bien, bien importante. La mayoría de la gente cree que la cultura es, sé ilegal, hazte guaje, que no te cachen y a lo mejor te va bien. Y cuando tienes más bien a alguien que te pueda apoyar y que el derecho lo ocupe para que sea rentable, entonces te puedes dar cuenta que la cultura de la prevención se vuelve rentable. Ganas dinero por tener las cosas en orden. Eso es lo que hago. Perfecto. Ok, perfecto. Oye, y para ti, ¿cuál ha sido la clave para tener un emprendimiento exitoso? Y como empresario, ¿cuáles consejos nos darías a todos los que estamos empezando un negocio? Mira, empezaría al revés. La primera es el valor más grande que debes tener como emprendedor, y lo dicen todos, es la resiliencia. Porque por más que quieras hacer, te vas a equivocar, te vas a caer, vas a sufrir, te van a robar, ¿no? Y vas a cotizar mal más de una vez. Y cuando llegue al final, vas a perder el negocio. Dicho esto, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor es que ya me pasó más de una vez. Por eso se los digo. Sí, bueno. Y son grandes maestros que me quitaron el dinero porque cobré de la fregada. Bueno, eso no me lo enseñaron en Italia, se me lo enseñaron en la calle. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Primero, deben tener en cuenta que la mayoría de la gente quiere encontrar una nueva demanda. Es decir, quieren ser Steve Jobs con iPhone. Si tienes ese capital para posicionar un producto nuevo y generar una demanda, maravilloso. Si no, no busques el hilo negro. Lo que tienes que determinar es cuál es la necesidad que tú vas a cumplir, ¿no? Hay una serie en las certificaciones de consultoría empresarial, hay diferentes herramientas que te permiten determinar cuáles son tus valores agregados y qué es lo que te distingue a ti. Y les voy a poner un ejemplo hablando de cómo me ha ido bien o mal cuando arranqué. Una de las cuestiones que me costó más trabajo es poder distinguir en qué me podía diferenciar con los 45 mil millones de abogados que existen en este país. O sea, tú patas una piedra y salen 6. Y la mayoría son todólogos y todos resulta que te resuelven la vida. Y entonces vuelve un tema hipercarnívoro, por un tema de precio, por un tema tal. Entonces tienes que distinguir realmente primero cuáles son tus aptitudes y después cómo las puedes plantear. Tercero, y la más importante en este sentido, es cómo vas a llegar ahí. Esta parte de planeación me parece fundamental, sin hacer grandes cuestiones. Y si empiezo a hablar de un FODA, ya nos perdimos, creo que yo también. Y entonces, ¿qué es un FODA? No, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a acercarme? ¿Cuál es mi nicho de mercado? O sea, porque después queremos atender a todos para que no se nos vaya ese peso. Y cuando no tienes ni los costos hechos, resulta que te costó más atenderlo que no atenderlo. Claro. Creo que esa parte es importante. Saber que es bien importante que si hay que trabajar 26 horas de 24 que tiene el día, a ver, señores, sin miedo, dale. Pero que sepas de hecho pasa mucho esta cuestión, ¿no, Arturo? Que yo creo que todos aquellos que estamos emprendiendo, que hasta decimos, ¿por qué el día no dura más tiempo, no? No dura 36 horas el día, ¿no? Sí. Porque, o sea, son tantas cosas y como al mismo tiempo estás emprendiendo, dices, híjole, pero también esto para comer, ¿no? Entonces, pues ahí medio me divido en dos, con 2 trabajos, y entonces como le hago de acá, pero entonces me encanta lo que estoy haciendo, pero todavía mi negocio no me deja, pero... Digo, yo ahorita escuchándote, la verdad, o sea, un poco también, hablando un poco, por ejemplo, del programa de la semana pasada con Paula y el tuyo, creo que embonan muy bien lo que dices, ¿no? Que es este tema de paciencia, de pasión, de, obviamente, que te vas a equivocar, o sea, eso de la cotizada ya nos pasó, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como ese tema que creo que es importante que todo aquella persona que está emprendiendo, que es importante que sobre todo que no te dé miedo, ¿no? O sea, porque es eso, yo creo que luego mucha gente no se atreve a emprender por el tema del miedo, es que no tengo dinero, es que cómo le voy a hacer, es que los clientes, es que, ¿no? Y creo que al final
yo siempre he pensado que una persona que emprende y le va bien es porque, ahora sí como en algún momento creo que leí una frase del mismo Bill Gates, ¿no? Y que él decía, yo soy un fracasado porque para yo poder llegar a donde he llegado es porque he fracasado. O sea, indudablemente, para tú poder llegar a eso es porque a lo mejor pasaste por trabajos que no te gustaron, tuviste jefes horribles, ¿no? Entonces, todo ese tema al final te va llevando a un camino donde dices, claro, el camino es por acá, ¿no? Me va a costar mucho, pero creo que el tema efectivamente es ese, es ir construyendo en base a tu experiencia y como tú dices, ojalá todos tuviéramos el gran dinero y el gran capital para decir, sí, ahorita pongo mi despacho aquí en Polanco, ¿no? Y ya lo abrí, qué padre, ¿no? Y mi papá me dio, y la realidad es que la mayoría de la gente que emprende, pues no tiene eso. O sea, yo creo que, yo por eso siempre digo, aquel que emprende y le va bien, qué padre, pero aquel que emprende y no le va bien, bueno, lo intentó, no fue como, bueno, lo quise intentar, pero no pude, ¿no? Entonces, creo que esa parte que tú mencionas es como muy interesante. Mira, yo creo que son dos cosas y hay Robert Kiyosaki, el que hizo Padre Rico, Padre Pobre. Básicamente, él efectivamente habla acerca del fracaso también, pero también dice minimicemos el fracaso. O sea, si yo no estudio por dónde pasaron los demás y se equivocaron, estoy condenado a que me pase lo mismo. Y un poco el tema de no buscar la asesoría antes de arrancar, te da como posibilidades de fracaso mucho más altas. Si tú llegas con mayores bases y decir, bueno, mi punto de equilibrio es mis costos son estos, si, por ejemplo, si voy a importar de alguna parte del mundo, ahora que está de moda, ¿no? Si voy a importar de China, ¿cuáles pueden ser mis tasas arancelarias? Sacar un costo real de las cosas, por lo menos puedo minimizar mis riesgos. Y por otro lado, uno de los temas que es interesante es que mucha gente dice, fracasé en el emprendedurismo, pero nunca emprendió realmente. Es decir, cuando yo tengo un trabajo y que en mis tiempos libres tengo otro negocio, eso se llama side business. No estás emprendiendo, porque tu fuente de ingreso y tu tiempo está encaminado en el principal. Con lo cual, creo que cuando tomas una decisión de esta naturaleza, va a llegar un momento en el cual estarás obligado a brincar. No te digo que te salgas desde el principio, porque es una barbaridad. Lo que me refiero es que esto sí, o sea, me salgo para ver de qué como, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, no. Pero muchas personas me ha tocado ver que dicen, cuando gane lo mismo que lo que gano hoy, afuera me salgo. Pues es una barbaridad, porque donde estás tienes el 80% de tu tiempo, quiere decir que afuera estarías ganando 6 u 8 veces más. Claro. No, haces una planeación, lo arrancas y cuando empieza, entonces tú tienes que tomar una decisión sobre su viabilidad. Y es un tema que sí tiene que ver con la pasión y que tiene que estar en las venas. Si no puedes ser el mejor director de algo, está bien. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor porque resulta que es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Sí, no necesariamente. ¿Por qué no ser un buen CEO? Claro. ¿Por qué no ser o por qué no ser un buen gerente? Un buen godín. Vivo a toda madre. Sí. O sea, no, y es que es eso, es un poco lo que te decía, también un poco el tema es carácter, o sea, no todo mundo, o sea, no todas las personas tienen esta cuestión de quiero emprender y es súper válido, es un tema también un poco de carácter y también como tú dices, digo, de repente sí he escuchado esos comentarios de yo voy a emprender cuando gane, pues, no, o sea, ¿cómo? Está como complicado de su base. Sí, no, o sea, ¿no? Y esa cuestión que tú dices es como muy interesante, ¿no? O sea, a mí la verdad, esta parte, y creo que algo que nos ha dejado tanto a Dara como a mí mucho este mes de programa ha sido eso, que la mayoría de la gente que hemos invitado es gente que al final emprende de una u otra manera, busca su camino y es como padre ver distinto tipo de oficios, negocios que tienen y cómo esas dificultades las van llevando para hacer lo que son, ¿no? Digo, porque al final tú dentro de todo pues eres un cuate exitoso, ¿no? Digo, ¿hace cuánto tiempo lleva tu despacho, tu consultoría? 8 años. 8 años. Okay. Wow.
Y me imagino que fue complicado en un inicio, o sea, no fue como tú dices, ¿por qué ganaba tanto? No, te digo que no sonaba ni el teléfono. O sea, yo me sentaba, veía la computadora y decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y entonces, pues mis días eran muy largos, ¿no? Porque no sonaba el teléfono y nada más decías, ¿y los ahorros? ¿No? Esto se va muy rápido, ¿no? Porque hay que pagar luz, agua, teléfono. Y pues bueno, básicamente la idea, y es algo que es verdad, eso también es importante, nadie te va a dar su mejor asunto por verte la cara. Ni nadie te va a ir a comprar por verte la cara. O sea, necesitas sí efectivamente tener un currículum, necesitas competir, ¿no? Y esa parte, al momento de competir, significa que te van a dar el más chiquito, el más fregado. Y en el caso de una consultora, el que nadie puede ganar. Ese que nadie quiere, dáselo a este fulano, a ver qué hace con él. A ver cómo nos va. Y esa es tu oportunidad. Ese es el huesito que tienes que roer. Esa es la oportunidad. Es como meterle el pie a la puerta. Y a través de lo que en realidad a ti te identifica como firma y como profesionista, es como puedes ir abriendo ciertas brechas, ¿no? Claro. Perfecto. Oye, Arturo, y vemos que el año pasado y este año la revista Tops te nombró dentro de los mejores abogados de México. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Además de increíble por todo, ¿no? Es que yo al principio no les creí. Con toda honestidad. ¿En serio soy yo? No, No vive. Sonó el teléfono y entonces me dijeron, es que tenemos que hablar contigo, ¿no? Necesitamos que nos des una cita. Hay otros del banco que me van a ofrecer alguna tarjeta de crédito, ¿no? Claro. Y entonces ya total, cuando me dieron la explicación dije, uy, a ver si esto es verdad, ¿no? Dije, bueno, pues ven, pues ya total, fueron, me entrevistaron y esto, y no te dicen exactamente en qué quedaste o en qué ganaste o algo, es un tema muy confidencial y es como sorpresa, guardada la proporción de la región 80, ¿no? Es como los Oscar, ¿no? No te dice nada, hay ternas y pues ahí sales o no sales. Bueno. Entonces el año pasado salimos como abogados, yo salí como abogado ascendente en materia fiscal, el despacho salió en la parte fiscal y en propiedad industrial, pues básicamente es lo que he hecho. Y pues bueno, pues seguimos trabajando, echándole ganas y pues bueno, este año ya tuvimos además esa oportunidad adicional de salir como en la parte de diamante, en la parte de fiscal, ya salimos en corporativo y en litigio, ¿no? Entonces, pues bueno, este año además me sorprendió porque cuando hacen las nominaciones y esto, yo no estaba en México. Estábamos en un tema de patentes en Japón. Conste que no había todavía nada extraordinario. Esto fue en noviembre. Mi cuarentena es como todos. No es que yo esté en una situación muy complicada hoy en día. Y pues bueno, no tuve la oportunidad de que me entrevistaran para ver en qué íbamos a salir y no. Y pues bueno, literalmente cuando salió la publicación nos vimos ahí, ¿no? Entonces la verdad es que estuvo increíble y dos cosas que son bien importantes, que además, y es realmente trillado, pero es cierto, cuando te nominan o ganas, es como si te fuera un rush donde dices, ya no puedo perder esto, ¿no? Entonces es un tema de obligación mental de decir, ahora tengo que mejorar esto y tengo que mejorar lo otro. Entonces, claro, sí, como una competencia contigo mismo, ¿no? Exacto, te va revolucionando el servicio y entonces a tu propio equipo, pues también, ¿no? Mi consultor senior que no había estado ni nominado el año pasado, en este año estuvo en 2, ¿no? Entonces, pues, más vale que hay que por lo menos mantenerlo, ¿no? Porque si no, ¿en qué momento te caíste? Claro. Esa parte es interesante, cómo uno tiene que generar esa mejora continua y esa es otra parte que no es solo ok, obtuve un cliente. El tema es que cuando lo tienes, todos los demás peces del mar lo quieren. Ahora, ¿cómo me lo quedo? ¿No? Claro. ¿Cómo lo mantengo? Entonces te digo, muy, muy contentos y por supuesto motivadísimos. ¡Yay! ¡Qué padre! Muy bien. Arturo, bueno, antes de seguir, sí nos gustaría, porque como sabes, es nuestro primer programa en vivo y estamos muy contentos. Y tengo aquí algunos comentarios, por ejemplo, nos manda
Eice Vadillo, un saludo desde Puerto Rico, o sea, para que veamos el alcance que tiene 8:30, ¿no? O sea, ya Puerto Rico, todo este tema. ¿No? Oiga, Mae. Muy bien, muchas felicidades. Exacto, ahora mami. Y bueno, también Maylin Ruiz, que nos manda saludos. Por ejemplo, tengo aquí una pregunta de Betty Merrifield que dice que qué tanto te ayuda a tener una maestría para tú poder pues ser mucho más exitoso. O sea, ¿qué tanto ayuda la maestría, por ejemplo, en la rama de Derecho? ¿Qué tanto te ayudó a ti la cuestión de la maestría? Qué buena pregunta, porque además mis abogados también todo el tiempo me la hacen. Mira, yo creo que la maestría depende. A nivel global, ya es un must. O sea, yo te puedo decir que las personas, mis corresponsales en las diferentes partes, o sea, tenemos corresponsales en muchas partes del mundo por los temas que tienen que ver con marcas y patentes, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente con Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Y todos tienen por lo menos una o dos maestrías. Entonces, a nivel global, pues por lo menos cuando te van a contratar, te van a ver, ¿no? A nivel de despachos grandes, también es relevante. Puede decir, también, un buen abogado no necesariamente necesita una maestría. Okay. Necesita pasión, necesita criterio, necesita sí estudiar. Y eso es importante. O sea, y yo lo veo no solo en el derecho, sino en cualquier profesión. Tienes que mantenerte al día, si no, bueno... O sea, imagínate el comunicólogo que ahorita no sabe de estos tipos de sistemas. Por el amor de Dios, o sea, ¿a dónde vamos con entrevista en vivo? O sea, que nos den una gripe infernal llamada COVID. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, no habría posibilidades, y ni siquiera por lógica. Entonces, creo que estar a la vanguardia siempre. Creo que hacer una maestría tiene valor y vas a poder sacar una rentabilidad cuando traes algo de experiencia. A mí cuando me dicen, estoy saliendo de la licenciatura, voy a hacer una maestría y nunca he trabajado, vas a aprovechar el 15%. No le vas a sacar el jugo porque las preguntas son doctrinarias, son del mundo de las ideas, acá, no. Si tú traes un bagaje de trabajo, ya sabes qué dudas quieres resolver porque es con lo que te topas en la calle. Y tus preguntas son mucho más certeras para poder exprimir al profesor que tienes enfrente. Porque eso vas a exprimirlo, ya no estás en primaria. No, y ni siquiera en la misma carrera, ¿no? Donde en la carrera muchos hasta hay clases que te dan flojera. Ya realmente una persona que estudia una maestría, un diplomado, una especialidad, pues es algo en lo que te quieres especializar y te empieza a interesar. Entonces, por eso también la gente con la que convives alrededor, pues también te nutre, ¿no? Es gente que te comparte cosas porque al final son cositas que te van nutriendo como profesional, ¿no? También personalmente, porque es gente de la que aprendes muchísimo. De hecho, muchos maestros dicen, aprendo más yo del alumno que el alumno... Que luego el alumno de mí. Claro, entonces toda esa cuestión creo que es como muy importante. Digo, esta pregunta que tú dices, no, y yo creo que no nada más los abogados, en general, no para ser tú una persona exitosa necesariamente tienes que estudiar una maestría. Sí creo que te da una mayor preparación, ¿no? De hecho, lo hemos venido comentando durante este mes, o sea, ya